Lo liberemos ahora el motor de arranque. Son dos tornillos número 14, uno aquí arriba y otro aquí abajo. Bien, continuamos liberando la caja con dos tornillos que tiene aquí en la parte posterior, otro acá por aquí abajo, otro del otro lado y dos que tiene en la parte de abajo. Ahora tenemos que soltar los tornillos del soporte de la caja por este lado. Son dos de este lado y dos del otro lado. Aquí hay uno, dos. Y recuerden sacar el tornillo que está aquí detrás de la caja, que está bien escondido. Es uno solo, que está en el medio. Y es el que molesta a veces, que uno no se da cuenta y no vemos que no sale. Muy bien, vamos a proceder entonces ahora sí al levantamiento del motor. Bueno, ya logramos separar la caja del motor. El problema es que hay que echar la caja hacia atrás, porque no puede salir así directamente sin soltar la caja. Está pegando allí con la parte de la transmisión delantera, el cárter, entonces hay que sacar también la caja. Para liberar la caja tenemos que empezar por soltar la palanca delantera de cambio. Para sacar la palanca de cambio hay que sacar las gomas que sostienen las palancas. Se levantan por aquí hay una, la de la tracción delantera, la trasera y que está en esta acá. Se sacan, hay que levantar la alfombra de la camioneta para poderla sacar. Y para la tracción trasera son 3 tornillos, uno adelante y dos adelante y uno atrás, uno aquí, otro acá y otro acá. Son únicamente 3. Nos aflojamos una llave 12 y sacamos la palanca tranquilamente hacia arriba. Bien, una vez suelta la podemos ya levantar tranquilamente. Ahora levantamos el cojín, la alfombra y retiramos la otra palanca. Muy bien, para liberar el cardán tenemos que sacar sus 4 tornillos. Ya yo previamente ya los aflojé, le saqué las tuercas, una tuerca que tienen aquí atrás, tienen que usar 2 llaves. Sacamos los tornillos con su respectiva tuerca. Ellos aflojan por la parte de adelante, por los tornillos, la tuerca queda prensada en la parte de atrás. Muy bien, ahora vamos a sacar los tornillos del puente del cardán. Ya también están previamente aflojados, los sacamos y ya liberamos completamente el cardán. Lo que hay es que sacarlo, se levanta aquí y se saca de la parte de atrás. Se levanta esta parte de acá y sale. Muy bien, no lo vamos a sacar completamente, solamente vamos a sacar la parte trasera del cardán, este que está aquí. Vamos a dejar esta aquí conectada. Pues sacar esa de ahí va a ser, empieza a botar aceite porque tiene una estopera ahí que retiene el aceite de la caja. O sea, dejamos así, únicamente nosotros lo que necesitamos es echar la caja hacia atrás. Echamos la caja hacia atrás para poder liberar el motor. Vamos a liberar también la plancha protectora de la caja con estos tornillos que están aquí en la parte trasera y hay otros más allá en la parte delantera. Sacamos esos tornillos y liberamos el soporte protector de la caja. Bien, ahora vamos a liberar el cardán delantero. Vamos a soltar los tornillos. Yo solté 2 de ellos. Son 4. Aquí hay uno soltado y soltamos este también. También es con 2 llaves. Un poco incómodo al momento de rodar. Podemos hacer una palanca allí para que ruede y poder soltar los otros superiores. Ahí lo liberamos y continuamos con la separación de la caja y el motor. Para poder empujarla hacia atrás mejor es recomendable sostenerla con un gato y así poderla empujar con mayor facilidad. Una vez liberados los tornillos del soporte de caja, los dos superiores, vamos a proceder entonces a empujar la caja hacia atrás de la camioneta para poder separarlo del motor. Con una cabilla o palo le vamos dando y ahí vemos cómo va la caja un poco hacia atrás y así podemos trabajar mejor.
Muy bien, ya pudimos sacar el motor de la Caribe. A la final se tuvo que sacar el múltiple para poderlo sacar. Tal vez no era tan necesario sacar la caja, pero bueno, creo que ayuda un poco. Podemos ver aquí en el múltiple tenemos unos rastros de quemado aquí ya en el borde. Eso quiere decir que también esta parte que está aquí, esta pieza que sostiene el múltiple está mala, está fugando. Y que también reemplazarla.